Bueno, mis amores, aquí otra vez en nuestra clase de inglés. Estoy feliz por volver a estar con ustedes. Bueno, ya saben, para empezar nuestra clase de inglés, ¿con qué empezamos primero? Con nuestra oración. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque Él es infinito y Él nos lo da todo. ¿Listo? Vamos a empezar. Vamos a abrir nuestras manos y hacer nuestra oración. Bueno, mis amores, esta semana es semana especial, es semana de repaso. ¿Se acuerdan que hemos visto en este tercer periodo? El repaso del tercer periodo. ¿Qué hemos visto en ese tercer periodo? Los adjectives comparative, ¿se acuerdan? Son los que cuando al final le colocamos la ER. Por ejemplo, fast, faster, happy, happier. Cuando la palabra es larga, como por ejemplo intelligent, le colocamos el more intelligent than, más inteligente que. ¿Sí se acuerdan? Los adjectives superlatives son los que comparan con algo más grande, como por ejemplo, él es el más alto de la clase. He is the taller in the class. Le agregamos la EST. ¿Sí se acuerda? Cuando la palabra, el adjetivo es largo, como generous, generoso, es most generous. Felipe is the most generous in the world. Felipe es el más generoso en el mundo. También tenemos otro tema. Otro tema es there is and there are. ¿Se acuerda que el there is es para el singular, para indicar que es una sola cosa? There is a table. Hay una mesa. Y el there are es para el plural. There are 4 apples. Aquí hay 4 manzanas. Bueno, mis amores, para explicar mejor este tema, les he hecho un video muy hermoso. Vamos a verlo. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a hablar sobre los adjetivos comparativos que se usan para comparar cosas. Por ejemplo, para decir que esta pelota de tenis es más pequeña que esta de básquet, diremos This tennis ball is smaller than this basketball. Para formar el adjetivo comparativo, añadiremos ER al final. Por ejemplo, the small, smaller. The fast, faster. The high, higher. The hard, harder. Pese a que esto es la norma general, existen unas excepciones. Si el adjetivo acaba en E, solo añadiremos una R al final. Por ejemplo, en nice, usaremos nicer. Hay algunos adjetivos que para formar el comparativo duplican la consonante final, como big, que se convierte en bigger, wet, que se convierte en wetter, o sad, que se convierte en sadder. Si el adjetivo acaba en Y, se cambia por I latina y se añade ER. Por ejemplo, the happy, happier. The sunny, sunnier. The pretty, prettier. The early,
earlier. Hay algunos adjetivos que no usan er para formar el comparativo. Suelen tener más de 2 sílabas o terminar en full, in, us, I've, ish, al, able o ed. Para formar su comparativo diremos more antes del adjetivo. Por ejemplo, the careful, more careful. The boring, more boring. The delicious, more delicious. Por último, hay que anotar 3 adjetivos irregulares que no siguen ninguna de estas normas, y son good, cuya forma comparativa es better, bad, cuya forma comparativa es worse, a lot, cuya forma comparativa es more. Hablando de los adjetivos, esta vez en su grado superlativo. Este grado nos indica qué cosa o persona se encuentra en el extremo superior o inferior de una cualidad. Se utiliza en oraciones en las que comparamos el sujeto con un grupo. Por ejemplo, My house is the largest in my street. Mi casa es la más grande de mi calle. La construcción habitual es sujeto más verbo más the más adjetivo superlativo y más objeto. El grupo con el que se efectúa la comparación puede omitirse si se entiende a partir del contexto. Para formar el superlativo, añadiremos est después del adjetivo y le añadiremos el artículo the. Por ejemplo, the tall, the tallest, the fast, the fastest, the cold, the coldest. Si el adjetivo termina en consonante más vocal más consonante, repetiremos la última consonante antes de añadir est. Por ejemplo, the fat, the fattest, the big, the biggest, the sad, the saddest. Si el adjetivo acaba en e, solo se añade st. Por ejemplo, the late, the latest, the nice, the nicest. Cuando el adjetivo acaba en y, se cambia por i latina seguido de est. Por ejemplo, the happy, the happiest, the funny, the funniest. Hay otra fórmula para los adjetivos superlativos y se forma usando la partícula most antes del adjetivo, como por ejemplo the thirsty, the most thirsty. Aunque cada vez está más en desuso, por lo que recomiendo no usarlo. Hay sin embargo adjetivos que están obligados a usarlo y son los que acaban en full, in, us, I've, ish, all, able y ed. Por ejemplo, the beautiful, most beautiful, the complicated, most complicated. Por último, indicar los adjetivos irregulares. El superlativo de good, the best. El superlativo de bad, the worst. El superlativo de a lot, the most. Estamos viendo los verbos. Entonces la profesora dice que hay unos que son regulares y otros que son irregulares. Así es, hay 2 tipos de verbos en inglés, como te dijo tu profesora. Uno es regular y el otro es irregular. Ay, no entiendo eso. Muy bien, te voy a explicar. Los verbos regulares e irregulares hacen referencia a cómo se conjugan en el pasado. ¡Queden las mismas! Te voy a explicar. Los verbos regulares son aquellos que simplemente al ponerlos en pasado cambian su raíz, es decir, terminan en ed. Por ejemplo, el verbo want en pasado sería wanted.
El verbo rent en pasado sería rented. El verbo repeat en pasado sería repeated. El verbo allow, por ejemplo, en pasado sería allowed. Y el verbo clean en pasado sería cleaned. ¡Ay, qué fácil! O sea que solamente les pongo ed al final y listo. Así es. Ahora los verbos irregulares cambian totalmente del presente al pasado. ¿Cómo así? Mira, por ejemplo, el verbo buy en pasado sería bought. El verbo speak en pasado sería spoke. El verbo see en pasado es saw. El verbo sleep en pasado sería slept. Drive en pasado sería drove. Y hay verbos que quedan absolutamente igual, como por ejemplo cut, que queda cut. ¡Ay! ¿Y cómo sé cuál es regular y cuál es irregular? Bueno, Kevin, la verdad no hay una regla que te diga cuál verbo es regular y cuál verbo es irregular. O sea que, ¿qué hago? Bueno, para eso hay que practicar, estudiar, escribirlos y usarlos mucho. No, pero es que son muchos verbos. Yo lo sé, pero entonces lo que debes hacer es comenzar a practicar los más comunes. Por ejemplo, ¿qué haces tú todo el día? Comer. Bueno, ya sabes que comer se dice eat y el pasado de eat es ate. Ah, sí. Y también duermo. Bueno, eso sí te lo dije. El pasado de sleep es Es regular. no. ¿Es irregular? Así es. Entonces cambia totalmente. Sleep sería slept. Muy bien, Kevin. Así es que hay que practicar los verbos en pasado regulares e irregulares, amiguitos. Bueno, mis amores, con la ayuda de tus papitos, vamos a desarrollar las guías. ¿Qué vamos a hacer? Después de desarrollarlas y de ver los videos, vamos a entregarle la evidencia a la teacher, o sea, a mí. Me tienen que entregar la evidencia el día jueves. Por favor, que no sea más tarde, si queremos sacar 5. Ok, mis amores, ya saben, a repasar para aprender mucho más cada día. Nos vemos, bye.